El día de ayer, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de México, firmó el decreto que otorga la deducción de las colegiaturas del impuesto sobre la renta. Esta medida busca apoyar a las familias mexicanas a sufragar sus gastos en educación, lo que permitirá ampliar sus oportunidades y continuar impulsando la reactivación de la economía. Con esta acción, el Gobierno federal refrenda su compromiso con la educación como medio idóneo para fortalecer el desarrollo de nuestro país y mejorar las oportunidades de todos los mexicanos. Con el decreto de estímulo fiscal, las personas físicas podrán deducir para efectos de su impuesto sobre la renta, ISR como es conocido, las colegiaturas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior. Aquí quiero hacer hincapié en que dado que existen dos figuras de personas físicas, es decir, quienes presentan su declaración anual, ingresos y deducciones, y los asalariados cuyo patrón retiene los impuestos y entera al SAT, estos últimos tendrán que presentar una declaración adicional en que se precise cuánto pagaron por colegiaturas para que se proceda a la deducibilidad de las mismas. La medida aplicará cuando se trate de las colegiaturas para los estudios del propio contribuyente, de su cónyuge, de sus hijos o de sus padres. Para acceder a los beneficios de la deducción de colegiaturas, se establece que dichos pagos deben hacerse a través de medios de pago electrónico o cheques nominativos. Posteriormente, y al igual que otras deducciones del ISR, por ejemplo, tenemos la deducción de gastos médicos, el contribuyente podrá deducir en su declaración anual los pagos hechos por concepto de colegiaturas. Con el fin de preservar la equidad, establece un límite máximo para la deducción equivalente al gasto por alumno que el Gobierno federal ejerce en dichos niveles de educación de acuerdo a lo ya establecido y como los mismos medios lo han estado difundiendo desde el día de ayer. El estímulo otorgado se cubrirá con economías que genere la Administración Pública Federal y de ninguna manera será en detrimento de los programas sustantivos en educación. Por lo tanto, el impacto recaudatorio de esta medida no afectará las estimaciones de ingresos del presente ejercicio fiscal, ya que su aplicación se llevará a cabo en el momento de presentar la declaración anual correspondiente al año del 2011. Con esta medida vemos cómo el Gobierno federal refrenda su compromiso con la economía familiar y con la educación de todos los mexicanos. Y también queremos aprovechar, ya que tenemos el uso de esta tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, felicitamos y nos orgullecemos de formar parte de esta 64ª legislatura de este Congreso Legislativo, en donde los trabajos cotidianos fueron realizados en unidad, anteponiendo todos mis compañeros diputados y diputadas, anteponiendo siempre el interés particular o partidista al interés de todos los chiapanecos, en un trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo, a quien va desde aquí, desde esta tribuna, nuestro reconocimiento y solidaridad, toda vez que el gobernador Juan Sabines Guerrero siempre procura y ha procurado el bienestar de los chiapanecos, enviando a este Congreso iniciativas en pro de una vida mejor y más digna para todos. De igual forma, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconocemos la unidad de todos los que conformamos esta legislatura, toda vez que siempre trabajamos unidos, preponderando siempre el no aprobar una normatividad que violara el respeto inminente de la dignidad de la persona humana, siempre procurando, siempre por todos los medios el bien común, trabajando solidariamente sin olvidar de ser subsidiarios, en unidad, y procurando consensar lo mejor para nosotros, los chiapanecos, quienes aquí vivimos y aquí continuaremos viviendo. Gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados, por esa unidad, por anteponer siempre el bienestar de todos y cada uno de los chiapanecos. Hoy termina este trabajo, este periodo legislativo, y sabemos que el próximo traeremos más frutos que iremos recabando desde nuestros distritos, donde
emergerán nuevas iniciativas o quizás donde se vengan propuestas nuevas para adecuar algunas, porque siempre todos, y estoy segura y estamos seguros en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que todos tenemos esa conciencia de servir en unidad para Chiapas, porque queremos lo mejor para Chiapas, porque si a Chiapas le va bien, a nuestro país le irá mejor. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto, diputado.